La 18ª niñera estaba de pie en la puerta de la habitación del bebé, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras empacaba sus maletas. La pequeña Anna gritaba en su cuna, su carita roja de hambre y frustración. El biberón permanecía intacto sobre el cambiador. La fórmula enfriándose. Richard Wilson, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, observaba impotente como su hija de 6 meses se negaba a comer una vez más. 17 niñeras antes que ella habían fracasado. 17 profesionales con años de experiencia no habían logrado que su niña tomara ni un solo sorbo. Los médicos dijeron que Anna no tenía nada físicamente malo. Simplemente estaba de luto. Afirmaban que estaba de luto por la madre a la que nunca conocería. La madre que murió al traerla al mundo. Richard se sentía desesperado y derrotado. Su hija se consumía, perdía peso cada día, y ningún dinero podía remediarlo. Entonces, desde el pasillo, una voz suave se alzó. Era Belinda, la joven ama de llaves negra, que limpiaba la mansión y era reservada. Tenía solo 23 años y carecía de títulos universitarios prestigiosos. Ni formación. Pero lo que dijo a continuación lo cambiaría todo. Y lo que sucedió cuando Richard finalmente la dejó. Intentarlo lo dejó completamente sin palabras. Pero para entender cómo llegamos a este momento imposible, necesitamos retroceder 6 meses, a cuando el mundo de Richard se derrumbó. Richard Wilson tenía todo lo que un hombre podía desear. A los 35 años, era dueño de una empresa de tecnología valorada en miles de millones de dólares. Vivía en una enorme mansión en Connecticut con habitaciones en las que nunca había entrado. Conducía coches que costaban más que la mayoría de las casas. Las portadas de las revistas lo llamaban uno de los jóvenes multimillonarios más exitosos de Estados Unidos. Pero nada de eso importaba comparado con su esposa, Jennifer. Ella era su novia del instituto. La chica que lo amó antes de que tuviera dinero, antes de que fuera famoso, antes de nada de eso. Jennifer era hermosa, amable y divertida. Hacía reír a Richard cuando el trabajo lo estresaba. Le recordaba que disfrutara de la vida, no solo persiguiera el éxito. Cuando Jennifer quedó embarazada, Richard se llenó de alegría. Iba a ser padre. Pasaron meses preparando la habitación del bebé, pintándola de un amarillo suave porque querían que el sexo del bebé fuera una sorpresa. Eligieron ropita diminuta y leyeron libros sobre la crianza de los hijos. Richard nunca había sido tan feliz. Pero el parto es peligroso, más peligroso de lo que muchos creen. Jennifer se puso de parto una fría mañana de febrero. Al principio, todo parecía normal. Richard le tomó la mano en la sala de partos, diciéndole lo valiente que era, cuánto la amaba. Entonces nació la bebé, una hermosa niña de cabello oscuro y dedos diminutos. La llamaron Anna en honor a la abuela de Jennifer. Durante 10 minutos perfectos, Richard sostuvo a su esposa y a su hija juntas. Todo su mundo cabía en sus brazos. Entonces comenzó la hemorragia. Los médicos lo intentaron todo, pero a veces la medicina no puede salvar a todos. Jennifer miró a Richard por última vez, sonrió débilmente y susurró 3 palabras: cuídala. Luego cerró los ojos y nunca más los volvió a abrir. El mundo de Richard se hizo añicos. El día más feliz de su vida se convirtió en el peor en cuestión de minutos. Tenía una hija recién nacida, pero no esposa. Tenía todo el dinero del mundo, pero no podía comprar a la mujer que amaba. El funeral fue multitudinario. Cientos de personas acudieron a presentar sus respetos, pero Richard apenas lo recordaba. Pasó esos días como un fantasma, entumecido y destrozado. Su madre, Catherine Wilson, voló desde California para ayudar. Era una mujer severa que siempre se había preocupado más por las apariencias y el estatus que por los sentimientos. Contrató a la primera niñera, una mujer con 30 años de experiencia y referencias de familias importantes.
Catherine se encargó de todos los preparativos mientras Richard permanecía sentado en su oficina, mirando fijamente las fotos de Jennifer, incapaz de reaccionar. La pequeña Anna llegó a casa a una mansión llena de personal, pero vacía de amor verdadero. Richard intentó conectar con su hija, pero cada vez que la miraba, veía a Jennifer. Anna tenía la nariz de su madre, los ojos de su madre. El parecido era doloroso. Richard se sentía culpable por tener dificultades para conectar con su propia hija, pero el duelo lo hacía todo más difícil. Así que dejó que las niñeras hicieran su trabajo mientras él se refugiaba en él, intentando olvidar su dolor. La primera niñera duró 2 semanas. Era profesional y experimentada, pero Anna lloraba constantemente. Bajo su cuidado, la bebé no se tranquilizaba, no dormía en paz. Cuando la niñera intentaba darle de comer, Anna giraba la cabeza y gritaba. Richard la despidió y contrató a otra. La segunda niñera duró 10 días. El mismo problema. Anna se negaba a comer bien, tomando solo pequeñas cantidades antes de llorar. La bebé estaba perdiendo peso, cada vez más débil. Richard sintió que el pánico lo invadía. ¿Y si también perdía a su hija? ¿Y si Anna estaba tan desconsolada por la pérdida de su madre que simplemente se rendía ante la vida? La tercera, la cuarta y la quinta niñera llegaron y se fueron. Todas muy recomendadas, ninguna lograba conectar con Anna. La bebé parecía resistirse a todos. Los que intentaban cuidarla. Los médicos le hicieron pruebas, pero no encontraron nada malo. Un pediatra sugirió con delicadeza que los bebés pueden percibir el vacío emocional. Anna estaba rodeada de profesionales que cumplían con su trabajo, pero nadie la quería de verdad. Richard sabía que el médico tenía razón, pero no sabía cómo solucionarlo. Se ahogaba en su propio dolor. ¿Cómo podía darle a Anna el amor que necesitaba si él se sentía tan destrozado por dentro? Cuando llegó la 18ª niñera, Richard estaba desesperado. Anna tenía 6 meses y un peso peligrosamente bajo. Tomaba la leche de fórmula justa para sobrevivir, pero rechazaba por completo los alimentos sólidos. Cada toma era una batalla de gritos y lágrimas. La 18ª niñera era una mujer llamada Patricia que tenía experiencia cuidando a hijos de famosos. Tenía premios y certificaciones que cubrían una pared entera. Seguro que podría ayudar a Anna. Pero después de 3 días, incluso Patricia estaba a punto de renunciar. Se quedó en la habitación del bebé, intentando todo lo que sabía. Probó diferentes biberones, diferentes fórmulas, diferentes posiciones. Intentó cantar, mecer, caminar con ella. Nada funcionó. Anna gritaba como si se le rompiera el corazón. Su carita se contrajo de dolor. Rechazaba el biberón una y otra vez. Richard se quedó en la puerta, observando el fracaso, sintiéndose impotente. Todo su dinero, todo su poder, y no podía ayudar a su propia hija a comer. ¿Qué clase de padre era? Patricia lo miró con ojos cansados. Señor Wilson, lo siento. He intentado todo lo que sé. Creo que Anna necesita algo que no puedo darle. Creo que lo necesita a usted. Esas palabras golpearon a Richard como un puñetazo en el estómago. Su hija lo necesitaba, pero él se había estado escondiendo de ella porque el dolor de recordar a Jennifer era demasiado. Estaba siendo un cobarde mientras su niña sufría. Richard sintió que la vergüenza lo invadía. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera encontrar las palabras, una voz suave habló desde el pasillo. Disculpe, señor Wilson. ¿Puedo intentarlo? Richard se giró y vio a Belinda allí de pie. Era la joven que limpiaba la mansión, una presencia silenciosa que apenas notaba la mayoría de los días. Belinda tenía 23 años. Apenas más que una niña. Era negra, delgada y siempre vestía ropa sencilla. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro y nunca hablaba a menos que le hablaran. Richard no sabía casi nada de ella,
salvo que había trabajado en su casa durante 3 meses y que hacía bien su trabajo. ¿Por qué? Pensaba que podría tener éxito donde 18 niñeras profesionales habían fracasado. ¿Tú? La voz de Richard sonó más dura de lo que pretendía. Sin ánimo de ofender, Belinda, pero eres ama de llaves. Estas son profesionales capacitadas que no logran que Anna coma. ¿Qué te hace pensar que puedes ayudar? Belinda no pareció ofendida. Parecía decidida. Crié a mis 4 hermanos menores después de que mi madre enfermara. Señor. Tenía solo 12 años cuando empecé. Sé que no tengo una educación refinada como estas niñeras, pero conozco a los bebés. Y sé lo que necesita la señorita Anna. No necesita a otra extraña intentando obligarla a comer. Ella necesita a alguien que se preocupe de verdad. Alguien que no solo esté haciendo su trabajo. Patricia pareció ofendida. Me preocupo por los niños con los que trabajo. Estoy segura de que sí, señora, dijo Belinda cortésmente. Pero preocuparse como profesional es diferente a preocuparse como familia. Los bebés sienten la diferencia. Saben cuando alguien los ama de verdad y cuando alguien solo cobra por estar ahí. Richard quiso descartar las palabras de Belinda como una tontería simplista, pero algo en sus ojos lo detuvo. Miró a la pequeña Anna con genuina tristeza y preocupación. No la preocupación profesional de una empleada, sino la verdadera preocupación de alguien que realmente se preocupaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta casa miró a Anna así? ¿Cuándo fue la última vez que el propio Richard miró a su hija con amor puro en lugar de con recuerdos dolorosos? Por favor, señor Wilson, dijo Belinda en voz baja. Déjeme intentarlo. Si fracaso, volveré a limpiar y no volveré a mencionarlo. Pero si hay una mínima posibilidad de que pueda ayudar a la señorita Anna, ¿acaso no vale la pena intentarlo? Patricia resopló. Esto es ridículo. Señor Wilson, no puede estar considerando esto en serio. No tiene formación, ni credenciales. ¿Y si algo sale mal? Richard miró a su hija que gritaba, luego al rostro esperanzado de Belinda, y después de nuevo a Anna. Su pequeña se estaba muriendo lentamente, desvaneciéndose a pesar de tener todas las ventajas que el dinero podía comprar. ¿Qué tenía que perder dejando que Belinda lo intentara? Bien, dijo Richard, sorprendiéndose a sí mismo. Tienes una oportunidad. Si Anna tampoco come, llamaremos al hospital para que la ingresen. No puedo verla morir de hambre más. Belinda asintió con seriedad. Entró en la habitación de los niños y le pidió amablemente a Patricia que se apartara. Patricia lo hizo a regañadientes, cruzándose de brazos y esperando a ver fracasar a Belinda. Belinda se acercó lentamente a la cuna de Anna, sin prisa. La bebé seguía llorando, agitando sus bracitos. Belinda no la alzó de inmediato. En cambio, ella comenzó a tararear suavemente. Era una vieja nana, sencilla y dulce. La voz era suave y tranquilizadora. El llanto de Anna disminuyó un poco. Curiosa por ese nuevo sonido, Belinda siguió tarareando mientras alzaba con cuidado a Anna, sosteniendo su cabeza con delicadeza. La acunó contra su pecho, dejando que Anna escuchara los latidos de su corazón. La mecía suavemente, tarareando aún esa sencilla melodía. Richard observaba, conteniendo la respiración. El llanto de Anna definitivamente se estaba calmando. Los ojos de la bebé, tan parecidos a los de Jennifer, miraron a Belinda. Con confusión. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué se sentía diferente a todos los demás? Belinda le sonrió a Anna con una ternura tan genuina que Richard sintió un nudo en la garganta. Hola, mi niña, susurró Belinda. Sé que tienes hambre. Sé que estás triste. Sé que todo se siente mal sin tu mamá. Pero tienes que comer, mi niña. Tienes que ser fuerte. Tu mamá querría que vivieras, crecieras y fueras feliz. Déjame ayudarte. ¿Sí? Te prometo que me importas. Esto no es solo un trabajo para mí.
Eres importante. Anna miró a Belinda como si estuviera decidiendo si confiar en ella. Belinda siguió meciéndola, tarareando, irradiando. Un amor tranquilo. Lenta y cuidadosamente, Belinda tomó el biberón de fórmula del cambiador. Lo acercó a la boca de Anna, pero no la obligó. Simplemente lo sostuvo cerca, dejando que Anna eligiera. Cuando estés lista, mi niña. Sin presiones. Esperaré todo el tiempo que necesites. La habitación estaba en completo silencio, excepto por el suave tarareo de Belinda. Patricia observaba con ojos escépticos. Richard apenas se atrevía a respirar. Entonces, como por arte de magia, la boquita de Anna se abrió. Aceptó la tetina del biberón y comenzó a beber. Beber de verdad. No solo unos sorbos a regañadientes, sino beber con constancia. Sus ojitos se mantenían fijos en el rostro de Belinda mientras bebía, encontrando en él consuelo y seguridad. Richard sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hija estaba comiendo. Después de meses de lucha, después de 18 niñeras que no dieron resultado, esta joven ama de llaves sin experiencia había logrado que Anna comiera en menos de 5 minutos. ¿Cómo era posible? Belinda seguía meciendo a Anna suavemente, tarareando, irradiando esa calma amorosa. Anna bebió la mitad del biberón antes de apartarse. Satisfecha por el momento, Belinda la hizo eructar con cuidado y luego la acunó. En cuestión de minutos, los ojos de Anna se cerraban. La bebé se durmió en brazos de Belinda, tranquila por primera vez en semanas. Patricia se quedó allí boquiabierta, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Richard sintió que su mundo entero se transformaba. Esto no tenía que ver con la formación ni la experiencia. Esto tenía que ver con el cuidado genuino, con el amor verdadero. Anna había estado anhelando afecto auténtico, no solo profesional. Cuidado infantil. Richard se acercó y miró a su hija dormida en brazos de Belinda. El rostro de Anna estaba relajado, casi sonriente. Se veía contenta, feliz, llena de vida. ¿Cómo lo hiciste?, susurró Richard con la voz cargada de emoción. Belinda lo miró con esos ojos dulces. Simplemente la amé, señor. Eso es todo lo que los bebés realmente necesitan. Amor, paciencia y alguien que los vea como tesoros, no como una carga. Richard sintió que algo se rompía en su interior. ¿Cuándo fue la última vez que había sostenido a Anna y la había amado? ¿Cuándo fue la última vez que había mirado a su hija y sentido alegría en lugar de dolor? Había estado tan sumido en el dolor por Jennifer que había olvidado que Anna era un regalo de ese amor, no solo un recordatorio de la pérdida. Patricia recogió sus cosas en silencio y se marchó, sabiendo que ya no la necesitaban. Richard apenas notó su partida. Estaba demasiado concentrado en el milagro que ocurría frente a él. Su hija, durmiendo plácidamente en brazos de una ama de llaves que la cuidaba con más sinceridad que todos los profesionales caros juntos. Belinda, dijo Richard en voz baja. ¿Estarías dispuesta a asumir más responsabilidad con Anna? No como ama de llaves, sino como su niñera. Te pagaré lo que pidas. Belinda negó con la cabeza suavemente. No quiero su dinero, señor Wilson. Cuidaré de la señorita Anna porque quiero, porque se lo merece. Puede pagarme lo mismo que antes. Para mí, esto no se trata de dinero. Richard se sintió conmovido por su respuesta. Había encontrado a alguien que entendía lo que realmente importaba en la vida. No el dinero ni el estatus, sino el amor y el cuidado. Antes de que Richard pudiera responder, antes de que pudiera asimilar lo que acababa de suceder, su madre, Catherine, apareció en la puerta de la habitación de la bebé. Había estado visitándola durante la semana para ver cómo estaba Anna. Catherine miró a Belinda con la bebé en brazos y su rostro se endureció con desaprobación. Richard, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué la chica de la limpieza está con Anna? ¿Dónde está la niñera? Richard se irguió, sintiendo por primera vez la necesidad de proteger a Belinda. Renuncia. Madre.
Belinda logró que Anna comiera cuando nadie más pudo. La estoy nombrando cuidadora de Anna. La mirada de Catherine se volvió gélida. Absolutamente no. Esto es completamente inapropiado. Necesitamos una niñera de verdad de una agencia de buena reputación. Alguien con credenciales y referencias, no una ama de llaves cualquiera que probablemente no. Ni siquiera tiene un diploma de bachillerato. El rostro de Belinda se sonrojó, pero no dijo nada, solo abrazó a Anna con ternura. Richard sintió que la ira le subía al pecho. Belinda acababa de lograr lo que 18 profesionales no habían podido. Anna comía y dormía tranquila por primera vez en meses. No me importan sus credenciales. Me importa el bienestar de mi hija. Esto va más allá de las credenciales, siseó Catherine, bajando la voz para que el personal no la oyera. Se trata de lo que es apropiado. ¿Qué pensará la gente cuando se enteren de que una joven niñera negra está criando a tu hija? ¿Has pensado en las apariencias, en el futuro de Anna? Richard sintió repugnancia ante las palabras de su madre. He pensado en el futuro de Anna. He pensado en su supervivencia, algo que antes no lograba. Belinda se queda. Esta discusión se acabó. El rostro de Catherine enrojeció de furia. Hablaremos de esto más tarde, Richard, cuando estés pensando con claridad. Se dio la vuelta y salió de la habitación infantil, con los tacones resonando furiosamente sobre el suelo de mármol. Belinda miró a Anna, que dormía, con los ojos llenos de dolor. Señor Wilson, no quiero causar problemas con su familia. Si esto va a generar problemas, tal vez debería volver a limpiar. No, dijo Richard con firmeza. Te quedas. Mi madre lo superará o se irá. Anna te necesita. Eso es lo único que importa. Pero mientras Richard pronunciaba esas palabras, mientras veía a Belinda acostar suavemente a Anna en su cuna y cubrirla con una manta suave, no tenía ni idea de la magnitud del problema que se avecinaba. Porque Catherine Wilson no era una mujer que aceptara la derrota fácilmente, y acababa de hacer una llamada que lo cambiaría todo. Una llamada que traería reporteros, escándalo y peligro a su puerta. Se avecinaba una tormenta que pondría a prueba si Richard hablaba en serio cuando decía que protegería a Belinda y que Anna sería lo primero. Y esa tormenta estaba a punto de llegar mucho antes de lo que nadie esperaba. A la mañana siguiente de que Belinda se convirtiera en la cuidadora de Anna, Richard se despertó con el sonido de la risa de su hija, una risa de verdad. Se incorporó en la cama preguntándose si estaba soñando. ¿Cuándo fue la última vez que había oído a Anna reír? Se levantó de la cama y siguió el alegre sonido por el pasillo hasta la habitación de los niños. Allí encontró a Belinda sentada en el suelo con Anna jugando al cucú con una manta suave. El rostro de Anna irradiaba alegría, y sus manitas buscaban a Belinda cada vez que reaparecía tras la manta. La escena hizo que el corazón de Richard se encogiera de felicidad y culpa a la vez. Esto era lo que su hija debería haber estado experimentando desde siempre. Pura alegría y conexión juguetona. Buenos días, señor Wilson, dijo Belinda con una cálida sonrisa al verlo en la puerta. La señorita Anna se despertó con hambre y contenta. Se bebió un biberón entero e incluso probó un poco de plátano machacado. Ella los amaba. Richard sintió que se le humedecían los ojos. Anna ya comía alimentos sólidos. Los médicos estaban preocupados por su desarrollo, pero allí estaba, prosperando después de solo una noche con alguien que la amaba de verdad. Es maravilloso, alcanzó a decir Richard. Gracias, Belinda. En verdad, durante las 2 semanas siguientes, la transformación de Anna fue milagrosa. Ganó peso, sus mejillas se redondearon y sus ojos brillaban de vida. Sonreía constantemente cuando Belinda estaba cerca. Empezó a balbucear más, a alcanzar juguetes, a mostrar curiosidad por el mundo. La oscura y silenciosa mansión también empezó a sentirse diferente. Belinda no solo cuidaba de Anna en la habitación del bebé. La llevaba en brazos por toda la casa, hablándole de todo lo que veían. La sacaba al jardín,
dejándola sentir el sol y el aire fresco. Le cantaba, le leía, jugaba con ella durante horas. La mansión, que se había sentido como una tumba tras la muerte de Jennifer, poco a poco volvió a la vida. Richard se encontró pasando más tiempo en casa en lugar de esconderse en su oficina. Se sentaba a observar a Belinda con Anna, asombrado de lo natural y cariñosa que era. Belinda nunca lo hizo sentir juzgado por su anterior distanciamiento. En cambio, lo animaba con delicadeza a participar. A la señorita Anna le encantaría que le leyera este cuento, señor Wilson, decía, entregándole un libro colorido. Oh, ¿por qué no le da de comer este biberón? Le encanta mirarte a la cara mientras come. Poco a poco, con cuidado, Belinda ayudó a Richard a reconectar con su hija. Construyó un puente entre padre e hija que el dolor había destruido. Una tarde, Richard se reía mientras intentaba darle batatas a Anna, y ella se las escupía juguetonamente. Belinda también se reía, mostrándole cómo convertir la hora de comer en un juego. En ese momento, Richard se dio cuenta de algo sorprendente. No se había sentido tan vivo, tan presente, tan feliz desde que Jennifer murió. Y todo era gracias a Belinda. Ella no solo había salvado a Anna, sino que también lo estaba salvando a él. Pero la felicidad en la mansión Wilson no pasó desapercibida para el mundo exterior. Catherine había regresado a California, pero seguía llamando, exigiendo noticias y expresando su desaprobación. Esta situación es completamente inapropiada, le dijo a Richard durante una tensa llamada telefónica. Esa chica es demasiado joven, demasiado inexperta y, francamente, la gente está empezando a hablar. ¿Qué gente?, preguntó Richard con cansancio. El personal, Richard, tus socios, cualquiera que se entere de que tienes a una chica de 23 años viviendo en tu casa, criando a tu hija. Da mala impresión. Da la impresión de ser algo que no es. Es exactamente lo que es, dijo Richard con firmeza. Belinda es la cuidadora de Anna. Está haciendo un trabajo excelente. No está ocurriendo nada inapropiado. Todavía no, dijo Catherine con tono sombrío. Pero Richard, eres un viudo joven, rico y afligido. Ella es una mujer joven y atractiva que vive bajo tu techo. ¿De verdad no ves cómo esto podría complicarse? ¿Cómo la gente sacará conclusiones? Richard sintió una punzada de ira. No me importa lo que la gente suponga. Anna está prosperando. Eso es lo único que importa. Bien, dijo Catherine con frialdad. No digas que no te lo advertí. Colgó bruscamente. Richard intentó ignorar las palabras de su madre, pero sembraron la semilla de la preocupación. ¿Estaba siendo ingenuo? ¿Había algo inapropiado en la situación? No lo creía. Su relación con Belinda era puramente profesional. Ella cuidaba de Anna. Él le pagaba el sueldo. Se trataban con cortesía. Eso era todo. Pero no podía negar que ahora ansiaba volver a casa. Disfrutaba sentándose con Belinda y Anna por las tardes. Le gustaba escuchar las historias de Belinda sobre su infancia, sobre la crianza de sus hermanos. Era fácil hablar con ella, amable, y lo hacía sentir menos solo. ¿Estaba eso mal? 3 semanas después de que Belinda comenzara a cuidar de Anna, el teléfono de Richard sonó temprano una mañana. Era su jefe de seguridad, un hombre llamado Peter. Señor Wilson, tenemos un problema. Hay fotógrafos fuera de su propiedad, muchos. Están haciendo preguntas sobre usted y una tal Belinda Johnson. A Richard se le heló la sangre. ¿Qué clase de preguntas? Preguntas sobre si usted tiene una relación con su empleada. Preguntas sobre si es apropiado que una joven negra viva en su mansión. Señor, alguien filtró información a la prensa sensacionalista. Van a salir artículos. Richard sintió que el pánico lo invadía. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Quién habló? Inmediatamente pensó en su madre, pero apartó el pensamiento. Seguro que ella no llegaría tan lejos. Mantenga a los fotógrafos fuera de la propiedad.
No deje que se acerquen a la casa. Colgó. Y bajó corriendo las escaleras. Belinda estaba en la cocina dándole el desayuno a Anna, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. Afuera. Levantó la vista con una sonrisa cuando Richard entró, pero la sonrisa se desvaneció al ver su rostro. ¿Qué ocurre?, preguntó preocupada. Hay reporteros afuera, dijo Richard. Alguien les contó que usted vive aquí. Están escribiendo historias, haciendo suposiciones. Lo siento mucho, Belinda. Esto se va a poner feo. El rostro de Belinda palideció. Miró a Anna, quien comía avena felizmente, completamente ajena a los problemas de adultos que la rodeaban. Tal vez debería irme, dijo Belinda en voz baja. No quiero causarles problemas ni a usted ni a la señorita Anna. Si la gente está hablando, si esto va a dañar su reputación. No, la interrumpió Richard con firmeza. No te vas. Anna te necesita. Te necesito. Quiero decir, Anna te necesita. Corrigió rápidamente, sintiendo cómo se le enrojecían las mejillas. Nos encargaremos de esto juntos. Haré una declaración. Explicaré que usted es la cuidadora de Anna, que todo es completamente profesional. Pero incluso mientras Richard pronunciaba esas palabras, se preguntaba si eran del todo ciertas. Porque últimamente, cuando miraba a Belinda, sentía algo más que aprecio profesional. Sentía calidez, consuelo y algo más que temía nombrar. Reprimió esos sentimientos, diciéndose a sí mismo que era solo gratitud, nada más. Los artículos se publicaron en Internet esa misma tarde. Los titulares eran crueles y sensacionalistas. Bebé de multimillonario criado por una empleada doméstica, decía uno. La inapropiada situación de Richard Wilson, decía otro. El peor mostraba una foto que alguien había tomado a través de las ventanas de la mansión. Era Belinda sosteniendo a Anna. Ambas reían. El pie de foto decía: esta mujer está reemplazando a la difunta esposa de Richard Wilson. Belinda vio los artículos en su teléfono y rompió a llorar. Esto es terrible. Lo están haciendo parecer como si algo malo estuviera sucediendo. Están siendo tan crueles. Debería irme. Señor Wilson. Esto solo va a empeorar. Richard sintió que una furia protectora crecía en él. ¿Cómo se atreven a atacar a Belinda por el crimen de cuidar a una bebé huérfana de madre? ¿Cómo se atreven a convertir algo hermoso en algo sucio? No te vas a ir a ninguna parte, dijo de nuevo con más fuerza. Estos reporteros no te conocen. No saben cómo salvaste la vida de Anna. Que escriban sus tonterías. Cualquiera que tenga peso verá la verdad. Pero Richard se equivocaba, porque los artículos sí que importaban. Sus socios empezaron a llamar preocupados. Sus inversores estaban inquietos por su juicio. Peor aún, los servicios de protección infantil recibieron una denuncia anónima que afirmaba que Anna estaba siendo criada en un entorno inadecuado. Una trabajadora social se presentó en la mansión al día siguiente para investigar. La trabajadora social, una mujer severa llamada señora Patterson, entrevistó a Richard, observó a Belinda con Anna e inspeccionó la habitación de la niña. Hizo preguntas directas sobre la convivencia, sobre los límites, sobre si la situación era realmente lo mejor para Anna. Richard respondió a todo, con sinceridad, tratando de mantener la calma, aunque se sentía humillado. Después de 2 horas, la señora Patterson cerró su cuadernillo. S.R. Wilson, no veo ninguna evidencia de negligencia o comportamiento inadecuado. Dijo formalmente. Su hija parece sana, feliz y bien cuidada. Sin embargo, debo advertirle que la imagen que proyecta esta situación es problemática. Le recomiendo que contrate a una niñera más tradicional para evitar futuras quejas. No, dijo Richard tajantemente. Anna está prosperando con Belinda. No cambiaré lo que funciona solo por chismes.
La señora Patterson suspiró. Es su decisión, pero volveré a pasar en un mes para reevaluar la situación. Buenos días, señor Wilson. Después de que se marchó, Richard encontró a Belinda en la habitación de Anna, empacando su ropa con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué haces?, preguntó Richard, aunque ya lo sabía. Tengo que irme, sollozó Belinda. Esto es demasiado. Los artículos, la trabajadora social, todos juzgándote. No puedo permitir que la señorita Anna crezca con este tipo de atención. No puedo permitir que tu vida se arruine por mi culpa. Basta, dijo Richard, quitándole la ropa de las manos. Por favor, Belinda, deja de empacar. ¿Por qué? Belinda lo miró con ojos devastados. ¿Por qué luchas tanto? ¿Para que me quede? ¿De verdad es solo por Anna? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Richard abrió la boca para decir que, por supuesto, era solo por Anna. Pero las palabras no salieron. Porque, al estar allí de pie, mirando el rostro de Belinda bañado en lágrimas, sintiendo pánico ante la idea de que se fuera, Richard se dio cuenta de la verdad. Ya no se trataba solo de Anna. En algún momento del último mes, Belinda se había vuelto importante para él. Ansiaba verla cada mañana. Valoraba sus opiniones. Admiraba su fortaleza y bondad. Le importaba su felicidad. Tal vez incluso sentía por ella algo más que gratitud. Pero antes de que Richard pudiera encontrar la manera de antes de que pudiera procesar esas emociones confusas, Anna empezó a llorar en su cuna. No era su llanto habitual de hambre ni su quejido de sueño, sino un llanto de verdadera angustia. Belinda corrió inmediatamente hacia ella y la alzó en brazos. La piel de Anna ardía por la fiebre. «Oh, no», exclamó Belinda con un hilo de voz. «Señor Wilson, está ardiendo de fiebre. Algo anda muy mal». Richard tocó la frente de Anna y sintió que se le paraba el corazón. Su hija tenía una fiebre peligrosa, su cuerpecito temblaba. «Llamen al 911», dijo, intentando mantener la calma, aunque el terror lo invadía. «Tenemos que llevarla al hospital. Ahora mismo». Belinda tomó su teléfono con manos temblorosas e hizo la llamada mientras Richard sostenía a Anna, susurrándole promesas desesperadas de que todo estaría bien. Pero a medida que la fiebre de Anna subía, a medida que sus llantos se debilitaban, Richard sintió el frío familiar del miedo. Había perdido a Jennifer. No podía perder también a Anna. No podría sobrevivir a perderlas a las dos. La ambulancia llegó en cuestión de minutos. Los paramédicos entraron corriendo en la mansión e inmediatamente comenzaron a atender a Anna, comprobando su temperatura, su respiración, su ritmo cardíaco. «Tenemos que trasladarla inmediatamente», dijo un paramédico con urgencia. «Esta fiebre es peligrosamente alta. Tenemos que bajarla antes de que le provoque convulsiones o daño cerebral». Richard sintió que el mundo se le venía encima. Daño cerebral. Convulsiones. Su pequeña podía morir o quedar permanentemente herida. ¿Cómo había podido suceder esto? Estaba bien hacía apenas unas horas. Los paramédicos subieron a Anna a una camilla diminuta y corrieron hacia la ambulancia. Richard lo siguió, con las piernas apenas respondiendo. Al subir a la ambulancia, se giró y vio a Belinda, de pie en la puerta de la mansión, llorando y con la mirada perdida. «Ven con nosotros», le gritó Richard. «Por favor, Belinda, te necesito». Esas 3 palabras, pronunciadas con desesperación y absoluta verdad, lo cambiarían todo entre ellos. Y mientras Belinda corría hacia la ambulancia y subía junto a Richard, mientras se tomaban de la mano, mientras el vehículo se dirigía a toda velocidad al hospital con las sirenas a todo volumen, ninguno de los dos sabía que alguien los observaba. Alguien con una cámara, alguien que había estado esperando precisamente este momento. Y para la mañana siguiente, la
Foto de Richard y Belinda tomados de la mano en una ambulancia, mirándose con evidente emoción y miedo. Estaría en la portada de todos los tabloides del país. El titular diría: billonario enamorado de su empleada doméstica. Romance secreto al descubierto. La verdad estaba a punto de volverse imposible de negar, incluso para ellos mismos. La sala de urgencias del hospital era un caos. Médicos y enfermeras rodeaban a Anna. La conectaban a las máquinas, le tomaban la temperatura y le ponían una vía intravenosa en su bracito. Richard y Belinda estaban pegados a la pared, agarrados de las manos con tanta fuerza que se les pusieron blancos los nudillos. Nadie les dijo que se soltaran. Nadie se preguntó por qué el multimillonario y su empleada se aferraban el uno al otro como si fueran salvavidas. Estaban demasiado concentrados en la bebé gravemente enferma, luchando por su vida. Tiene 40,5 grados C, anunció un médico con voz sombría. Tenemos que bajarle la fiebre inmediatamente antes de que tenga una convulsión febril. Traigan las mantas de enfriamiento y preparen la medicación. Richard sintió que le flaqueaban las piernas. 40,5 grados centígrados. Era peligrosamente alta. Había leído suficientes libros sobre crianza después de la muerte de Jennifer como para saber que fiebres tan altas podían causar daños permanentes o la muerte. Belinda le apretó la mano con más fuerza y él le devolvió el apretón, encontrando fuerza en su presencia. Durante 2 horas, esperaron mientras los médicos trabajaban frenéticamente para bajarle la fiebre a Anna. Le dieron medicina, la envolvieron en mantas refrigerantes especiales y la vigilaron constantemente. Finalmente, una pediatra salió a hablar con ellos. Se llamaba doctora Williams y tenía una mirada amable tras sus gafas. La fiebre de Anna está bajando, dijo la doctora Williams, y tanto Richard como Belinda suspiraron aliviados. La hemos bajado a 38,3 grados centígrados, lo cual es mucho más seguro. Tiene una infección de oído grave que se propagó rápidamente. Ahora le estamos dando antibióticos fuertes. Debería recuperarse por completo, pero queremos que se quede en observación esta noche. Richard sintió las lágrimas correr por su rostro. Gracias. Muchísimas gracias. La doctora Williams sonrió dulcemente. La trajeron justo a tiempo. 1 hora más y podríamos haber estado lidiando con convulsiones o algo peor. Ambos hicieron lo correcto al actuar tan rápido. Miró a Belinda. ¿Es usted la madre de Anna? Belinda comenzó a negar con la cabeza, pero Richard los sorprendió a ambos hablando primero. Ella es la cuidadora principal de Anna. Fue ella quien notó que algo andaba mal. Le salvó la vida a Anna. El doctor Williams asintió con aprobación. Bien hecho. Claramente. Conoces bien a esta bebé y le prestas mucha atención. Esa atención marcó la diferencia hoy. Después de que el doctor se marchó, Richard y Belinda pudieron entrar en la habitación de Anna. Su pequeña yacía en una cuna que parecía demasiado grande para su diminuto cuerpo. Ahora dormía plácidamente, sin fiebre y con una respiración tranquila. Belinda se acercó de inmediato y acarició suavemente el cabello de Anna con sus dedos delicados. Tenía tanto miedo, susurró Belinda. Cuando sentí lo caliente que estaba, pensé que la íbamos a perder. Recé durante todo el trayecto en ambulancia. Le rogué a Dios que no se llevara a esta preciosa bebé. Richard estaba junto a Belinda, observando cómo la cuidaba con tanto cariño. La quieres, ¿verdad? No solo por obligación, sino que la quieres de verdad. Belinda lo miró con lágrimas en los ojos. Claro que la quiero, señor Wilson. ¿Cómo no iba a quererla? Es la niña más dulce y preciosa que he conocido. Haría cualquier cosa por protegerla. Richard, dijo él en voz baja. Por favor, llámame Richard. Creo que ya hemos superado las formalidades. Belinda sonrió levemente entre lágrimas. De acuerdo, Richard.
Se quedaron en el hospital toda la noche, turnándose para sentarse en la incómoda silla junto a la cuna de Anna mientras el otro descansaba en el pequeño sofá. Ninguno de los dos fue a casa. Ninguno de los dos quería dejar a Anna sola ni un instante. Alrededor de las 3 de la mañana, Richard despertó de una siesta y vio a Belinda cantándole suavemente a Anna, que se había despertado inquieta. La voz de Belinda era suave y hermosa, cantando un antiguo himno sobre el amor y la protección de Dios. Anna volvió a dormirse, escuchando esa dulce voz. Richard las observó juntas y sintió que se le partía el corazón. Así era la familia. No los lazos de sangre ni los documentos legales, sino el amor y la devoción verdaderos. Belinda amaba a Anna como una madre ama a una hija. Y Richard se dio cuenta con una claridad asombrosa de que se había enamorado de Belinda. No solo gratitud o aprecio, sino un amor profundo y verdadero. Amaba su bondad, su fortaleza, su espíritu genuino. Amaba como ella lo inspiraba a ser mejor persona. Amaba como ella devolvía la luz a su mundo oscuro. Pero amarla era complicado. El mundo ya consideraba su relación inapropiada. Si él seguía adelante con esos sentimientos, si los hacía realidad, el juicio sería aún peor. Su madre se enfurecería. Los medios se darían un festín. Podría perjudicar el futuro de Anna. Richard lidió con estos pensamientos toda la noche, tratando de decidir qué era lo correcto. A la mañana siguiente, Anna fue dada de alta del hospital con antibióticos e instrucciones para una revisión en una semana. Richard los llevó a todos a casa, exhaustos, pero aliviados. Cuando entraron en la entrada de la mansión, fueron recibidos por una multitud de reporteros y cámaras. Peter, el guardia de seguridad, intentó contenerlos, pero aún así gritaron preguntas. Richard, ¿es cierto que tienes una relación con tu empleada doméstica? Belinda, ¿cuánto tiempo llevas con el señor Wilson? Esta mujer está intentando reemplazar a... ¿Quién es la verdadera madre de Anna? Las preguntas eran crueles e invasivas. Richard sintió que la rabia le subía por el pecho. Ayudó a Belinda a sacar a Anna del coche y corrieron hacia la casa, ignorando a los reporteros que gritaban. Pero un fotógrafo se acercó demasiado, casi chocando con Belinda mientras ella cargaba a Anna. Instintivamente, Richard rodeó a Belinda con el brazo, protegiéndola a ella y a Anna con su cuerpo. Las cámaras enloquecieron, disparando flashes y haciendo clic. Una vez a salvo dentro de la mansión, Belinda parecía conmocionada. Esto se está saliendo de control. Nunca nos van a dejar en paz. Quizás debería irme, Richard. Por el bien de Anna. Por tu bien. No, dijo Richard con firmeza. Respiró hondo, tomando una decisión que le pareció a la vez aterradora y absolutamente correcta. Tengo una idea mejor. Vamos a decir la verdad. Toda. Vamos a dar una entrevista a un periodista de renombre y contar nuestra historia como es debido. No su versión distorsionada, sino la verdadera historia de cómo salvaste la vida de Anna y reuniste a nuestra familia. Belinda parecía insegura. ¿Estás seguro? Eso nos pondrá aún más en el punto de mira. Estoy seguro, dijo Richard. Estoy cansado de esconderme. Estoy cansado de dejar que otros controlen la historia. Es hora de defender lo que importa. Por ti, por Anna, por la verdad. 2 días después, Richard concertó una entrevista con un respetado periodista llamado Daniel Foster, que trabajaba para una importante cadena de noticias. Daniel llegó a la mansión con un solo cámara. Nada de tácticas agresivas de paparazzi. Se sentó con Richard y Belinda en la sala de estar mientras Anna jugaba en una manta cerca. Daniel hizo preguntas reflexivas. Richard contó toda la historia desde el principio, la muerte de Jennifer, su inmenso dolor, la negativa de Anna a comer, 17 niñeras que no dieron la talla, y finalmente, el milagroso éxito de Belinda. Habló de cómo Belinda no solo había salvado a Anna, sino también a él. Cómo le recordó que era el amor,
como le ayudó a reconectar con su hija y con la vida misma. Belinda también compartió su historia. Haber crecido en la pobreza, criando a sus hermanos cuando su madre enfermó. Aprendió que el amor era más poderoso que el dinero. Habló del primer momento en que sostuvo a Anna en brazos y sintió que su corazón se conectaba con esta bebé huérfana de madre. Habló con sinceridad sobre los juicios y las críticas, pero también sobre cómo nada de eso importaba comparado con el bienestar de Anna. Daniel escuchó atentamente, tomando notas. Luego hizo la pregunta que todos querían que se respondiera. Entonces, ¿ustedes dos tienen una relación? ¿Hay romance entre ustedes? Richard y Belinda se miraron. En ese momento, Richard tomó otra decisión. Ya no iba a ocultarle la verdad, ni siquiera a sí mismo. Estoy enamorado de Belinda, dijo Richard con claridad, mirándola fijamente mientras hablaba. No planeé que sucediera. Intenté evitarlo porque sabía que la gente me juzgaría. Pero la verdad es que es la persona más extraordinaria que he conocido. Tiene más integridad, bondad y fortaleza que nadie que conozca. Sí, empezó como mi empleada, pero se convirtió en la salvadora de mi hija, mi amiga y la mujer que amo. Los ojos de Belinda se llenaron de lágrimas. No sabía que Richard sentía esto. Nunca se lo había dicho. Yo también te amo, susurró. Lo he hecho desde hace tiempo, pero no creí que debiera decirlo. No creí que alguien como tú pudiera amar a alguien como yo. ¿Alguien como tú? Repitió Richard, tomándole la mano. ¿Te refieres a alguien genuino y bueno? ¿Alguien que ama incondicionalmente? ¿Alguien que ve a las personas como seres humanos y no como simples números? Belinda, tú eres todo lo que necesito, todo lo que Anna necesita. Daniel sonrió al presenciar este momento sincero. Esto no era un escándalo. Era amor verdadero nacido de una crisis compartida y una conexión genuina. Cuando la entrevista se emitió 2 días después, la reacción del público fue dispar. Algunos seguían siendo críticos, diciendo que la relación era inapropiada o que Richard se estaba aprovechando de su empleada. Pero a muchos más les conmovió la historia sincera. Vieron a dos personas que habían encontrado el amor y la familia en circunstancias inesperadas. Vieron a un hombre que elegía la autenticidad por encima de las apariencias. Vieron a una mujer que amaba a una niña no por dinero, sino con todo su corazón. Las redes sociales estallaron en apoyo. Hashtags como almohadilla lo veis Love y almohadilla Teambelinda se volvieron tendencia. La gente compartió sus propias historias de cómo encontraron el amor de maneras poco convencionales. La opinión pública empezó a cambiar del juicio a la aceptación. Pero no todos estaban contentos con este cambio. Katherine Wilson vio la entrevista desde su casa en California e inmediatamente reservó un vuelo a Connecticut. Estaba furiosa, indignada y decidida a poner fin a esta vergüenza. Su hijo estaba cometiendo un terrible error, y ella iba a arreglarlo antes de que fuera a mayores. Cuando el avión de Katherine aterrizó en Connecticut, mientras se preparaba para confrontar a Richard y exigirle que terminara esa relación inapropiada, no tenía ni idea de que su intervención desencadenaría una crisis que obligara a Richard a tomar una decisión imposible, una decisión entre su madre y la mujer que amaba. Una decisión entre su antigua vida de apariencias y expectativas y una nueva vida de amor auténtico y felicidad. Y cuando llegó ese momento, cuando Katherine le dio su ultimátum, la respuesta de Richard sorprendería a todos, sobre todo a él mismo. Porque a veces, la única manera de construir una nueva familia es dejar ir la antigua, que en realidad nunca te apoyó. Si esta historia te conmovió, dale me gusta. Suscríbete y compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades y en el amor no convencional. Katherine Wilson entró en la mansión de su hijo como una tormenta que se avecina. Sus tacones de diseñador resonaron con fuerza en el suelo de mármol.
Su rostro mostraba una expresión de dura desaprobación. No llamó antes. No pidió permiso. Simplemente llegó, decidida a salvar a su hijo de lo que ella consideraba el mayor error de su vida. Richard estaba en la sala con Belinda y Anna cuando su madre entró. Anna se reía mientras Belinda le hacía muecas graciosas y Richard sonreía, genuinamente feliz por primera vez en meses. Esa felicidad se esfumó en el momento en que vio la expresión de Catherine. «Mamá», dijo Richard, poniéndose de pie. «No sabía que venías». «Claramente», dijo Catherine con frialdad, recorriendo con la mirada la escena doméstica con evidente disgusto. «Necesitamos hablar en privado». Miró fijamente a Belinda. Belinda se levantó de inmediato, tomando a Anna en brazos. «Llevaré a la señorita Anna arriba para su siesta», dijo en voz baja, evitando la mirada severa de Catherine. «No», dijo Richard con firmeza. «Belinda es parte de esta familia. Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de ella». El rostro de Catherine se puso rojo. «Bien, si quieres humillarte aún más, allá tú». «Richard, vi tu patética entrevista. No puedo creer que hayas declarado públicamente tu amor por tu empleada, por esa chica que está completamente por debajo de ti en todos los sentidos. ¿Has perdido la cabeza? Cuidado, madre». La voz de Richard bajó peligrosamente. «Estás hablando de la mujer que amo, la mujer que salvó la vida de tu nieta». «Es una empleada doméstica», gritó Catherine. «Una pobre chica sin educación, sin familia, sin contactos, sin nada que ofrecerte excepto lo que ya te ha dado. Richard, despierta. Estás de luto, Jennifer. Y esta chica se aprovechó de tu vulnerabilidad. Vio a un hombre rico y solitario, y se posicionó a la perfección. ¿No te das cuenta de lo calculado que es esto?» Belinda se estremeció como si Catherine la hubiera abofeteado. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dijo nada, solo abrazó a Anna con más fuerza. Richard sintió una furia que nunca había conocido. «Basta ya. No conoces a Belinda. No has hecho ningún esfuerzo por conocerla. Nunca me ha pedido nada. Ni siquiera quería un aumento cuando empezó a cuidar de Anna. Todo lo que ha hecho ha sido por amor verdadero». «Amor». Catherine rió con amargura. «Ama tu dinero, Richard. Ama la mansión y el estilo de vida. En el momento en que tenga derechos legales por matrimonio, te quitará todo lo que vales. He visto esta historia 1000 veces. Entonces no has estado prestando atención», dijo Richard, «porque esta historia es diferente. Belinda es diferente y yo soy diferente gracias a ella. Ella me ayudó a ser padre de Anna. Devolvió la alegría a esta casa. Me hizo querer vivir de nuevo en lugar de solo existir». La expresión de Catherine se endureció. «Ya veo. No puedo razonar contigo. Así que, déjame ser clara. Si continúas esta relación, si te casas con esta chica, serás expulsado de la familia por completo. Te destituiré de las juntas directivas de la fundación de tu padre. Retiraré las inversiones de los fideicomisos familiares de tu empresa. Me aseguraré de que todos en nuestro círculo social sepan que has perdido la cabeza. Estarás eligiendo a esta don nadie por encima de todo el legado de tu familia». La habitación quedó en silencio. Anna gimió, sintiendo la tensión. Belinda la meció suavemente, con lágrimas corriendo por su rostro. Richard miró a su madre, esa mujer que lo había criado pero que nunca lo había comprendido del todo. Pensó en todos los años que había vivido según sus expectativas, en todas las maneras en que había intentado enorgullecerla. Y se dio cuenta de algo profundo. Nunca había sido feliz viviendo así. Había tenido éxito, sí, pero un vacío interior. La única vez que había sentido verdadera alegría fue con Jennifer, y ahora con Belinda y Anna. Elegir la aprobación de su madre. Significaba elegir una vida de apariencias en lugar de la autenticidad. Significaba enseñarle a Anna que el dinero y el estatus importaban más que el amor.
Significaba perder lo mejor que le había pasado en la vida. Richard se acercó a Belinda y tomó a Anna de sus brazos. Abrazó a su hija con fuerza y rodeó con el otro brazo los hombros de Belinda. Madre, te quiero, pero no necesito tu dinero ni tus contactos. Lo que necesito está aquí mismo. Belinda y Anna son mi familia ahora. Si no puedes aceptarlo, si no puedes ver lo valiosas que son, entonces. Lo siento, pero estás eligiendo. Que se vaya ella, no yo. Los ojos de Catherine se abrieron de par en par. Por la sorpresa. La elegirías a ella antes que a mí, antes que a tu propia madre. Elijo el amor antes que el control, dijo Richard con firmeza. Elijo la felicidad antes que las apariencias. Elijo la familia que estoy formando antes que las expectativas que nunca podré cumplir. Espero que algún día lo entiendas y lo aceptes. Pero si no, sobreviviré. Sobreviví a la pérdida de Jennifer. Puedo sobrevivir a tu pérdida también si es necesario. Catherine se quedó paralizada durante un largo rato. Su hijo nunca la había desafiado así, nunca había elegido a nadie por encima de sus deseos. Podía ver en sus ojos que hablaba en serio. Él realmente abandonaría todo lo que ella le ofrecía para estar con esa chica. La constatación de que había perdido esta batalla, de que su poder sobre su hijo se había esfumado, la enfureció más que nunca. Estás cometiendo un terrible error, dijo Catherine con voz temblorosa. Y cuando todo esto se derrumbe, cuando ella muestre su verdadera cara y te quite todo lo que tienes, no vengas a llorarme. Se dio la vuelta y salió de la mansión, con el taconeo de sus zapatos marcando el final. La puerta se cerró de golpe tras ella. Richard exhaló lentamente, sintiéndose a la vez liberado y triste. Belinda lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Richard, acabas de perder a tu madre por mi culpa. Tal vez deberíamos. No, interrumpió Richard con suavidad. Yo no perdí a mi madre. Ella eligió el juicio en lugar del amor. Fue su decisión, no la mía. Honestamente, Belinda, si defenderte significa perder a personas que no ven tu valía, entonces esas personas nunca estuvieron realmente de mi lado. En los meses siguientes, la vida de Richard se transformó por completo. Algunos de sus socios se distanciaron, incómodos con su relación poco convencional. Su madre cumplió su palabra y retiró el dinero familiar de algunas inversiones. Pero Richard descubrió algo importante: no necesitaba nada de eso. Su empresa tenía suficiente éxito por sí sola. Sus verdaderos amigos, los que importaban, lo apoyaban, y su vida era más plena que nunca. Richard le pidió matrimonio a Belinda en una tranquila velada en la habitación de Anna. Sin un restaurante elegante, sin un plan elaborado, solo los tres juntos, como debía ser. Se arrodilló mientras sostenía a Anna y le pidió a Belinda que se casara con él, que se convirtiera oficialmente en la madre de Anna y que formaran juntos una familia para siempre. Belinda dijo que sí entre lágrimas de felicidad. Se casaron 6 meses después en una pequeña ceremonia en su jardín. Anna caminó por el pasillo como niña de las flores, con su vestidito cubierto de pétalos. Belinda llevaba un sencillo vestido blanco que la hacía parecer un ángel. Richard lloró al verla. La lista de invitados era pequeña. Solo personas que realmente los apoyaban. Catherine fue invitada, pero no asistió. Su ausencia dolió en el corazón de Richard, pero la presencia de Belinda lo sanó. Un año después de su boda, Belinda descubrió que estaba embarazada. Anna tendría un hermanito o hermanita. La familia crecía. Richard nunca había imaginado que podría ser tan feliz de nuevo después de perder a Jennifer. Pero la vida lo había sorprendido con una segunda oportunidad en el amor. Un amor diferente, pero igualmente poderoso. El día que Belinda dio a luz a un niño sano al que llamaron Joshua, Catherine apareció en el hospital. Se quedó en la puerta de la habitación de Belinda, con una expresión de incertidumbre por primera vez en su vida. ¿Puedo pasar?, preguntó en voz baja. Richard miró a Belinda, permitiéndole
Decide. Belinda, exhausta pero radiante de alegría, asintió. Por supuesto. Ven a conocer a tu nieto. Catherine se acercó lentamente y miró al bebé en brazos de Belinda. Su expresión seria se quebró. Es precioso, susurró. Luego miró a Anna, que ahora tenía 2 años y parloteaba emocionada sobre su nuevo hermano. Los dos son preciosos. Gracias, dijo Belinda en voz baja. ¿Quieres cargarlo? Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. Me he equivocado tanto, he sido tan terca y me he equivocado tanto. Richard, lo siento. Belinda, lo siento. Dejé que mi orgullo y mis prejuicios me cegaran ante lo que tenía delante. Una mujer que ama a mi hijo y a mi nieta con todo su corazón. Eso es lo que debería haber querido desde el principio. Richard sintió caer sus propias lágrimas. ¿Lo dices en serio, mamá? Sí, dijo Catherine con la voz quebrada. He pasado este año observándote desde lejos a través de las fotos que me enseñaban tus amigos. Vi lo felices que se veían todos, lo bien que se recuperaba Anna, lo vivo que parecía Richard de nuevo. Y me di cuenta de que me había perdido algo hermoso. Todo. Porque era demasiado orgullosa para admitir que me había equivocado. ¿Puedes perdonarme? Belinda acomodó al pequeño Joshua y le tendió la mano libre a Catherine. No hay nada que perdonar. Eres de la familia. Siempre serás bienvenida aquí. Catherine tomó la mano de Belinda y la apretó, viendo por fin la bondad que todos los demás habían reconocido desde el principio. Desde ese día, Catherine se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Ella y Belinda forjaron una amistad sincera. Consentía a sus nietos y apoyaba las decisiones de Richard. Aprendió que la familia no se trata de estatus social o apariencias. La familia se trata de amor, aceptación y apoyo mutuo. 5 años después, Richard estaba sentado en su oficina en casa, mirando una foto enmarcada sobre su escritorio. En ella aparecían él, Belinda, Anna, Joshua y su recién nacida, Grace, riendo juntos en el jardín. Catherine también estaba en la foto, sonriendo con sinceridad. En el marco, Belinda había grabado una cita que resumía perfectamente su historia. No estábamos rotos. Nos estábamos reconstruyendo. Richard pensó en el camino que los había traído hasta allí. El dolor, la lucha, el juicio, la decisión de seguir a su corazón. A pesar de lo que dijera el mundo. Pensó en haber encontrado a Belinda en su peor momento y en cómo ella lo había levantado. Pensó en Anna negándose a comer con 17 niñeras hasta que finalmente llegó la persona indicada, la persona destinada a ser su madre. Y comprendió algo profundo. A veces, lo que parece un final es en realidad un comienzo. La muerte de Jennifer había sido devastadora, pero lo llevó a conocer a Belinda. Su aislamiento había sido doloroso, pero le enseñó lo que de verdad importaba. El juicio del mundo había sido duro, pero enfrentarse a él lo hizo más fuerte. El amor no tiene reglas sobre de quién te tienes que enamorar ni cuándo. Al amor no le importan la clase social, la raza ni lo que la gente considera apropiado. El amor aparece en lugares inesperados, a través de personas inesperadas, y solo hace una pregunta. ¿Eres lo suficientemente valiente para elegirlo? Richard había sido lo suficientemente valiente, y esa valentía le había dado todo lo que de verdad importaba. Una familia construida sobre el amor genuino, hijos que crecerían sabiendo que la bondad importa más que el dinero, y una pareja que lo veía por quien realmente era, no solo por lo que poseía. Mientras oía la risa de Belinda que llegaba desde abajo, donde jugaba con sus hijos, mientras oía a Anna gritar, «Papá, ven a jugar con nosotros», Richard sonrió y se levantó de su escritorio. Porque algunas reuniones podían esperar, algunos correos electrónicos podían quedar sin respuesta, pero estos preciosos momentos con la familia que el amor le había dado. Estos eran los momentos que hacían que la vida valiera la pena. Y él jamás volvería a darlos por sentados. Si esta historia te conmovió, si te recordó que el amor puede sanar hasta las heridas más profundas,
Y que la familia se construye sobre el cariño, no solo sobre la sangre. Por favor, compártela con todos tus conocidos. Dale a me gusta. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna otra historia sobre valentía, segundas oportunidades y el poder transformador del amor verdadero.